Bienvenido, Libra, a tu lectura general, donde vamos a ver un poquito esas energías para ti en este momento. Libra, mi nombre es Marisa, te doy la bienvenida a este canal, Hechizos y Tarot de Medianoche. Vamos a ver esas energías que te quieren decir los ángeles, tus guías, Libra, a través de las cartas. Te invito, Libra, hasta que te quedes hasta el final para que no te pierdas pues esos mensajes que puedan ser importantes en este momento para ti. Empezamos tu lectura, Libra, con los mensajes de los oráculos y vamos a ir empezando con el oráculo de Lenormand. Este será aquí el ramo de flores. Te dice: llega un presente para ti en cuanto a vínculos con otras personas. También vamos a estar disfrutando de un momento importante en nuestra vida. Para algunos, quédate lo que sea para ti, Libra, en el tema sentimental. Aquí te está anunciando un cambio, ¿vale? Una situación que va a estar cambiando, una situación que va a estar trayéndote una mejora. También, si ya tienes una relación con alguien, te dice: vamos a estar viendo cómo este vínculo se fortalece. Viene una situación en este momento de tu vida positiva y donde te vas a sentir como con mucha alegría, querer compartir con esta persona, querer pasar tiempo en conjunto. Vamos a ver, Libra, este otro segundo mensaje del oráculo de las brujas. Y bueno, te sale aquí la energía masculina. Vas a estar contando con un apoyo de alguien importante en tu vida en este momento. También te trae, anuncia cambios positivos en cuanto a temas que tienen que ver. Me viene mucho con este vínculo sentimental, una situación que se ha quedado pendiente, se va a estar resolviendo, pero también te dice con el tema económico y con algo que tú venías queriendo lograr. Virgo, vamos ahora sí a ver este otro tercer mensaje del oráculo de Nostradamus en este momento para ti. Te dice ambición, te dice céntrate en lo importante, ¿vale? Ojo con querer abarcar más de lo necesario porque te pueda generar a ti insatisfacción o alguna situación incómoda, pero sí te dice vamos a estar viendo cómo un objetivo se cumple, vamos a tener que poner esfuerzo y empeño porque aquí veo temas que tienen que ver con el dinero, con lograr objetivos, con mejoras y algunos como algún tipo de capricho o algo así que venís queriendo. Te dice ojo con eso que te puede traer incomodidad. Vamos a ver ahora sí el animal de poder para ti, Libra, en este momento. ¿Qué animal te va a estar favoreciendo? ¿Qué animal te va a estar queriendo acompañar? Te dice el colibrí: milagros, ¿vale? Eres el portador de la alegría. Bendices al mundo con positividad y amor. La energía se eleva en tus alas brillantes. Difunde el milagro de la felicidad. Te dice aquí el colibrí va a estar ayudándote en este momento de tu vida porque te va a estar aportando serenidad, alegría, energía positiva y sobre todo vamos a estar viendo cómo logramos metas, logramos objetivos, algo que venías queriendo conseguir, se va a estar manifestando y también esta energía te va a ayudar a que te centres en esas cosas positivas y que logres objetivos. Sobre todo te veo una energía de compartir con otros, de la felicidad, eh, de sentirte como bendecido o bendecida. Vamos a ver, Libra, ahora sí, los arcanos que tienen que mostrarte en este momento de tu vida que sea importante que tú sepas. Vamos a ver qué te quieren decir aquí. Cómo vamos a estar nosotros, nuestra energía, ¿vale? Aquí te dicen que, bueno, vamos a estar buscando la forma de
tomar decisiones, te dice de sentirte feliz, de conectar con la familia, de salir de situaciones que te generaban dudas. Sí veo aquí que vamos a estar poniendo de nuestra parte y vamos a estar teniendo que tomar decisiones que nos puedan parecer un poquito difíciles, que estemos ahí un poquito emocionales, ¿vale? Pero también te veo que finalmente vas a estar buscando. Aquí es como que busques momento para conectar con lo que realmente te genera a ti felicidad. Poniendo de tu empeño para que una situación cambie, ¿vale? Una situación más bien aquí puedas que tengas dudas con respecto a si asistir o no a un lugar, a un evento, si compartir con ciertas personas, pero te dicen aquí que puedas estar con esas dudas, pero va a ser un momento de tu vida donde también aparecen personas y situaciones que te van a estar dando la mano. Estemos un poquito ahí emocionales, Virgo. Vamos a ver en el área de la familia. Bueno, aquí te dicen que te puedas llevar algún tipo. Te veo, mira, más bien sales de una situación incómoda. Aquí veo que vas a recibir una noticia que te va a ayudar a salir de una situación donde venías pasándolo mal. Vamos a tener, vamos a estar como guardando cierto reposo. Aquí hay situaciones en tu entorno que te venían afectando, pero finalmente veo que hay una mejora y hay apoyo de un familiar. Libra, en cuanto al tema social, aquí veo situaciones más bien positivas, se van a aclarar temas pendientes, te dice de que vamos a estar recibiendo una noticia que más bien nos va a traer como cierta tranquilidad, aunque veo que también vas a estar abierto o abierta a pasar tiempo con alguna amistad, a dar un buen consejo a alguien. Te dice vienes analizando una situación aquí muy detenidamente. Finalmente vas a estar recibiendo también respuesta de parte de alguien que tú venías esperando. En el tema laboral, Libra, esto es para el signo de Libra. Libra, en el área laboral te dicen aquí, los que estáis sin empleo, momento de moveros, vais a estar buscando solución, vais a estar saliendo de la zona de confort, te dice que sientas que hay mucha competencia, pero vas a estar poniendo mucho empeño y veo aquí que finalmente logras una noticia, ¿vale? Logras trabajo, pero también que tengas que estar adaptándote a situaciones. Libra, que estáis con empleo, cambios que se dan repentinamente, te dicen que no te centres en lo negativo, también vas a tener apoyo de alguien y finalmente aquí veo que se va a estar logrando llegar a un acuerdo, a un pacto, pero ojo, lee la letra pequeña. En cuanto a los que estáis con negocio propio, veo aquí situaciones que te van a estar trayendo un poquito de estrés, veo mucho empeño, ¿vale? En el negocio para que mejore, veo apoyo también de otra persona, aunque tú estás a la espera de ese apoyo, de ese reconocimiento, pueden haber aquí más bien que se estén generando algún tipo de discusión con alguien más, algún conflicto, pero te dice que rápido se va a estar buscando la forma de solucionar esa situación. También de un trámite de papeles. Sí veo aquí que el negocio vamos a estar poniendo nosotros mucha energía y va a haber una mejora, pero con bastante estrés. En cuanto al área sentimental, los que estáis solteros o solteras, te veo aquí conociendo personas, de repente te llega un mensaje, una propuesta, vas a estar también disfrutando de amistades, compartiendo con otros, te veo muy soñador, muy ilusionado o ilusionada. Te dice que hay un vínculo aquí con alguien que te va a estar como emocionando mucho. Aquí veo una amistad, ¿vale? Una bonita amistad que se va a estar reforzando. En cuanto a los que estáis en una relación de pareja más estable, Libra, te dicen, hay situaciones que vais a estar viviendo, te dicen
que vienes sintiéndote a gusto, pero hay cosas que no te terminan de encajar, o que tengas dudas, o que haya terceras personas que se quieran estar entrometiendo. Si te dicen que venís pasando una mala racha, tu pareja viene pasando una mala racha, hay una situación que te va a traer como un poco de nostalgia, ¿vale? Sí veo aquí que vamos a tener que comprometernos, dejar atrás como dudas o miedos en cuanto a la relación. Para los que estáis divorciados, separados, vamos a estar buscando el conectar con nosotros. Te veo también que vas a estar buscando el equilibrio, el dejar ya por fin unas situaciones donde venías pasándolo mal, el entorno te va a estar empujando a hacer un cambio, también te dice que una transformación de un antes y un después. Aquí te veo que vas a estar conociendo gente, te vas a estar empezando a disfrutar un poquito de tu vida. Temas que tienen que ver con estudios, Libra, oportunidades para empezar algún tipo de proyecto, empezar algo de estudios, ¿vale? Te dice también o poner en marcha ya prácticas para algunos, sí que vais a tener apoyo, te dice que te vas a estar quitando un gran peso de encima, va a ser una temporada positiva en temas de estudios, también vas a contar con apoyo, te dice temas de estudios con los hijos que te preocupaban. Si ese es el caso, aquí veo que vas a estar un poquito más pendiente, también te liberas como de una carga y por fin vas a poder compartir un poquito más con ellos. Temas con pagos también se van a poder llegar a acuerdos, ¿vale? Que tengan que ver con estudios. Libra, vamos ahora sí a ver un poquito pues esos mensajes para los decanatos. ¿Qué te quieren decir aquí los arcanos en cuanto a los decanatos? Si te está ayudando, Libra, esta lectura, te invito a que le des un like, te está conectando contigo. También te invito a que dejes tu comentario para ver qué te está pareciendo, si está resonando contigo. Libra, me gustaría leerte. Vamos a ver esos mensajes, ahora sí, para ti en este momento que sea importante. Libra de primer decanato te dice que vas a estar sintiéndote feliz, vas a contar con apoyo familiar, hay un nuevo comienzo en tu vida, también para algunos un cambio o un viaje que se va a estar dando, vas a poder solucionar asuntos pendientes de trámites, papeles y te veo aquí que hay en marcha un proyecto para algunos que va a ser positivo. Libra del segundo decanato, aquí tomas decisiones importantes que te van a traer un crecimiento a nivel personal. También te veo haciendo cambios en cuanto a la imagen, dejando situaciones claras, dinero que te va a estar entrando y vamos a estar reconectando con nuestra felicidad. Pero hay algo aquí en marcha que vas a estar tomando la decisión y esto te va a traer a ti estabilidad. Libra del tercer decanato, nuevos comienzos, te vas a estar enterando de algo positivo para ti, te veo recuperando tu espiritualidad, también te vas a estar sintiendo bien, hay un nuevo inicio, una propuesta, hay un cambio positivo y una celebración. Vamos ahora sí a ver mensajes de los oráculos, Libra, para ti en este momento que sea importante, ¿vale? Que tú sepas en este momento que te quiere mostrar este oráculo. Bueno, te dice aquí polvo de estrella, premoniciones, comunicaciones galácticas, comienzos y finales. Aquí esta carta te está anunciando, Libra, viene una etapa de cambios, de trascendencias, de un antes y un después. Te dice que vas a estar cortando vínculos, cortando situaciones que no te están generando satisfacción. Te vas a estar centrando en algo nuevo en tu vida que va a estar llegando y vas a estar teniendo éxito en eso que vas a estar realizando, porque aquí veo un cambio, ¿vale? Vas a estar realizando un cambio y eso te va a traer a ti un beneficio y el sentirte mucho mejor. Ahora sí, vamos a ver el mensajito del oráculo de los ángeles para ti.
¿Qué ángel Libra te va a estar favoreciendo en este momento de tu vida? ¿Qué ángel te va a estar queriendo acompañar en este momento? Vamos a ver ese ángel. Y te sale aquí el ángel Remiel, ¿vale? Vamos a buscar en el libro qué te quiere decir este ángel. El ángel número 7, Remiel, y te dice, es el ángel de la piedad y enseña a aceptar los sufrimientos y las contradicciones de la vida. Será la guía hacia una mayor comprensión. Aquí te está hablando Libra de situaciones que tú no venías dándote cuenta, que te pueden venir de repente a la memoria o que estemos un poco nostálgicos o emocionales, vas a estar tomando conciencia de muchas situaciones de tu vida. Te dice este ángel, te va a estar ayudando a que utilices eso a tu favor, a que dejes atrás esa situación y busques centrarte en una mejora, en aprender de cosas que te generaban malestar, aprender el porqué para no volver a repetirlo y sacar lo mejor de ti. El ángel Remiel, ¿vale? Va a ser el ángel que te va a estar queriendo acompañar, pero decirte, Libra, que los ángeles no tienen libre albedrío, tienes que darles tu permiso para que entren a tu vida, Libra. Solicitar esa ayuda, esa asistencia. Libra, pues esto es lo que veo para ti en este momento. Decirte que gracias por estar aquí, por estar con tu tiempo aquí, ¿vale? Viendo pues esta lectura. Espero que te ayude. Te doy las gracias, Libra, y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.